Gracias por mantenerse en la señal de Telesur. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico con todo el gusto de haberle acompañado hoy, por supuesto, a lo largo de esta semana. Mi nombre es Daniel Rosas y a nombre de este gran equipo el agradecimiento siempre es para usted. Vamos con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado el jueves, el día de ayer, una orden ejecutiva en la que califica a Cuba de amenaza inusual y extraordinaria. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando un altas y bajas, la economía sólida de China y el bajo crecimiento de la economía germana. En nuestro recorrido digital le contamos que Turquía y Uzbekistán suscriben acuerdos estratégicos, así que vámonos con el detalle de la información. Comenzamos porque, como le adelantaba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva en la que podría imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Y bajo el pretexto de una amenaza inusual y extraordinaria desde Cuba, Washington refuerza las medidas que buscan acrecentar el bloqueo contra la economía del país y causar más sufrimiento humano. Trump firmó una orden ejecutiva para establecer que su administración podría imponer aranceles a los bienes de países que vendan o suministren petróleo a la isla. En la orden ejecutiva titulada Abordaje de las amenazas del gobierno de Cuba a los Estados Unidos, el mandatario estadounidense señala a Cuba de albergar a supuestos adversarios de Estados Unidos. En este contexto, al extender su poder coercitivo a terceros países, Estados Unidos busca castigar a cualquier Estado soberano que desafíe su intento de aislar a la nación caribeña, evidenciando el carácter extraterritorial de sus medidas. Conozcamos las consecuencias del bloqueo criminal que mantiene Estados Unidos a Cuba desde hace más de 60 años. Los daños históricos ocasionados por las políticas imperialistas de Estados Unidos en Cuba han sido la pérdida de 2.103 billones de dólares durante 6 décadas. A lo largo del periodo de marzo del año 2024 hasta febrero de 2025, el país ha perdido alrededor de 7.556 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 49% en comparación con el periodo anterior. La Habana, debido al bloqueo económico criminal, no ha podido recibir netamente el ingreso por exportaciones de productos nacionales, lo que equivale a más de 1.600 millones de dólares. Debido al impedimento de rutas para el comercio de la isla, se ha tenido que gastar el gobierno de Cuba más de 1.200 millones de dólares para una nueva reubicación geográfica para el comercio. La afectación mensual que provoca el gobierno imperialista de Estados Unidos a Cuba es de más de 629 millones de dólares. El Producto Interno Bruto del país tenía un estimado potencial de crecimiento de más del 9,2% para el año 2024 si no existiera el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Cabe destacar que el impacto social a través de los años afecta a todos los sectores económicos y sociales, perjudicando así el bienestar, la calidad de vida y los derechos humanos de la población cubana. A otros temas. Pequeños comerciantes de la Ciudad de México denunciaron que las exigencias de la FIFA para realizar en el país el Mundial de Fútbol en 2026 los ha puesto en riesgo de perder sus sitios de trabajo. Esto derivado de los acuerdos firmados por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en 2015. Y bueno, pues para conocer detalles, Antonio Aranda nos presenta los testimonios de estas personas afectadas por los intereses de esta gran transnacional que es la FIFA. La calzada de Tlalpan lleva directamente al Estadio Azteca, sede el próximo 11 de junio del partido inaugural del Mundial de Fútbol. La rehabilitación de 12 pasos a desnivel, ubicados a lo largo de la vialidad, ha generado incertidumbre entre los 400 comerciantes que llevan asentados allí desde hace 4 décadas. Ellos están vendiendo la idea de que para que poderle dar mantenimiento a los pasos a desnivel la gente tiene que salirse. El Mundial al final todos pensamos que iba a dejar una derrama por lo menos de que los comerciantes podían tener hasta inclusive otra visualización, o sea, de que los extranjeros podían ver algo y decir, órale, qué folclórico está México. Pero no ha sido así, y la FIFA, como suele hacer, estableció restricciones severas para prohibir la venta de mercancías no oficiales dentro y alrededor de los estadios, lo que limita a estos pequeños comerciantes. No nos dejan más bien vender lo que nosotros queremos vender, pues porque es parte del fútbol.
Ellos quieren vender lo que ellos quieren, su marca, que es la FIFA. A través del Estadio Azteca están quitando a todos los vendedores, no les permiten vender si no es nada original de lo que ellos quieren que se venda. El nombre de la FIFA. La señora Laura tiene 40 años trabajando como estilista en este pequeño local. Considera que el evento de fútbol internacional no le traerá ningún beneficio. Para mí, honestamente, el mundial, no es mi ilusión. Desgraciadamente, por culpa del mundial, nos están desalojando a muchas familias que dependemos, de este trabajo. La depredación comercial que pretende la FIFA en México es parte de sus prácticas comunes, señala este especialista. Siempre se habla de la derrama económica que dejan estos eventos, pero en realidad es una falacia, porque esa derrama económica pues va para estas grandes empresas que son las que controlan este evento, ¿no? Entonces justamente en esa particularidad pues es la trampa de que te dicen es que va a beneficiar a todos, y pues cuando en realidad va a beneficiar solamente a unos cuantos, que son los que ya tienen acuerdo, ¿no? Además los que han generado, han obtenido estos contratos de patrocinio de manera muy turbia. De hecho, ese beneficio fue acordado hace tiempo, lo recordó la propia presidenta Claudia Sheinbaum cuando le preguntaron por la exención de cargas fiscales para la Federación Internacional de Fútbol. Fue un acuerdo que se firmó con la FIFA en el 2015. Las condiciones, o los requisitos para la realización del Mundial en México lo firmaron en la época de Peña Nieto, de tal manera que era un contrato que ya estaba establecido con México. Nosotros cambiamos algunas de esas características que se habían firmado en aquella época, pero pues ya era un contrato firmado y por lo tanto pues se establece en la ley. La renovación de Calzada de Tlalpan incluye la construcción de infraestructura social. Estamos transformando Calzada de Tlalpan, la gran arteria mexica, con la ciclovía La Gran Tenochtitlan y el primer parque elevado de la ciudad, así como la transformación de los bajopuentes de esa misma calzada. La ciudad aprovecha el Mundial para acelerar la transformación. Las obras no serán de relumbrón, serán permanentes en beneficio de la ciudadanía. Trabajo sí, desalojo no. Una modernización que, a pesar de sus beneficios, podría dejar fuera de sus sitios de trabajo a cientos de comerciantes de la Calzada de Tlalpan. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Le cuento ahora que el primer ministro británico Keir Starmer se reunió con el presidente de la República Popular China Xi Jinping en el marco de la visita oficial del homólogo británico. Starmer aseguró que es de vital importancia que las dos naciones construyan una asociación estratégica que abra el acceso a los negocios y ofrezca oportunidades que sirvan al interés nacional de ambos países. A su vez, el homólogo chino resaltó la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación mientras se mantiene la paz y la estabilidad internacionales en medio de desafíos globales. Tras la reunión, el primer ministro británico afirmó que las conversaciones fueron productivas, destacando que las dos naciones acordaron reducir los aranceles al whisky, viajar sin visa a China por menos de 30 días, intercambiar información y cooperar en materia de migración irregular, centrándose en pequeñas embarcaciones y piezas de motor utilizadas para el contrabando de bandas. La situación internacional actual es un complejo tapiz de relaciones que se acaloran y desafíos entrelazados. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y de las principales economías mundiales, tanto China como el Reino Unido, ya sea para mantener la paz y estabilidad global o para promover el bienestar económico de nuestras dos naciones, deben fortalecer el diálogo y la cooperación. Tu visita esta vez ha traído un alto nivel de atención, mientras sea lo correcto, alineado con los intereses fundamentales de la nación y su pueblo. Los líderes no deben rehuir la dificultad, sino avanzar con valentía, adoptando una visión a largo plazo de las cosas. Mientras mantengamos una perspectiva histórica amplia, trascendamos nuestras diferencias y nos respetemos mutuamente, podremos ofrecer respuestas que resistan la prueba de la historia. Presidente Xi, como ha dicho, esta es la primera visita de un primer ministro británico en 8 años. En mi opinión, ha pasado demasiado tiempo. Me alegra tener una delegación
delegación muy fuerte conmigo y tenemos casi 60 grandes empresas y organizaciones culturales británicas viajando con nosotros. Lo que ellos quieren y lo que yo quiero es crecer y expandirnos en China. Permítame hacer una primera pausa en esta emisión, pero por favor no se vayan. A la vuelta de nuestro espacio de análisis abordaremos un altas y bajas. Hablaremos de las economías china y la germana. China con un sólido crecimiento, la germana con problemas. Le cuento más detalles al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar este espacio de análisis, altas y bajas. Y es que China ha mantenido su rumbo de crucero imperturbable. Así lo demuestran los datos publicados recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas, la cual indican que la segunda economía mundial ha crecido un 5% en 2025, mostrando una fuerte resiliencia impulsada por la innovación de alta tecnología. Acompáñenme a ver algunos detalles. Pese a que el 2025 fue un año de intensas batallas comerciales con Estados Unidos, China logró mantener su pulso económico y su Producto Interno Bruto creció un 5% interanual, con estabilidad, progreso, resiliencia e innovación, sobresaliendo con características distintivas. En un contexto global, la tasa de crecimiento económico de China se ubica entre las principales economías del mundo, lo que la convierte en el motor más estable y confiable del crecimiento económico mundial, con una contribución estimada en alrededor del 30%. Al mismo tiempo, la economía china durante el periodo del 14 Plan Quinquenal 2021-2025 estuvo marcada por 4 saltos consecutivos, superando los 110, 120, 130 y 140 billones de yuanes, a pesar de múltiples shocks inesperados. A medida que la estructura económica mejoró y se modernizó, la producción de valor agregado de las empresas manufactureras de alta tecnología de China, por encima del tamaño designado, representó el 17,1% de la producción industrial total de valor agregado por encima del tamaño designado en el 2025, y el consumo final contribuyó con más del 50% al crecimiento económico. Hay que destacar que en 2025, la economía del gigante asiático mostró una clara transición hacia un crecimiento impulsado por la innovación, con una intensidad del gasto en investigación y desarrollo del 2,8%, un aumento de 0,11 puntos porcentuales respecto a 2024 y superando por primera vez el promedio de las economías de la OCDE. Y es que el valor añadido de la fabricación de productos digitales en empresas industriales por encima del tamaño designado creció un 9,3% interanual, con un rápido crecimiento en la producción de servidores y robots industriales. La electricidad verde, las energías renovables y la economía verde en general se expandieron con fuerza, consolidando a China como una potencia en distintos ámbitos. Tras conocerse los últimos datos de crecimiento del 5% del PIB de China, las autoridades afirmaron que los fundamentos económicos siguen siendo sólidos y los datos más recientes respaldan esta afirmación. China posee el sistema manufacturero más grande y completo del mundo, ocupando el primer lugar a nivel mundial en producción de valor agregado durante 16 años consecutivos. El sector servicio ahora representa el 57,7% del PIB, respaldado por la mayor infraestructura digital del mundo, desde redes de banda ancha hasta la computación en la nube. Asimismo, el comercio cuenta con una historia convincente. En 2025, las importaciones y exportaciones totales alcanzaron los 45,47 billones de yuanes, marcando 9 años consecutivos de crecimiento positivo. Es preciso recordar que China comercia
comercia con más de 240 países y regiones, con aproximadamente la mitad vinculados a los socios de la Franja y la Ruta, lo que ayuda a amortiguar el impacto de las crisis globales. Lo que sí es cierto es que la economía del gigante asiático no se detiene, está absorbiendo la presión, modernizando su estructura y generando un nuevo impulso desde los campos de cereales hasta las fábricas, desde las exportaciones hasta los laboratorios tecnológicos. Todos los sectores contribuyen al crecimiento. A pesar de la incertidumbre mundial, los fundamentos económicos de China siguen siendo sólidos. Y mientras la economía de China logra mantenerse sólida, la de Alemania no logra despegar y a pesar que rompió 2 años de recesión, apenas creció un 0,2%. Más detalles en el siguiente material. Según datos preliminares publicados por la Oficina Federal de Estadísticas, la economía alemana creció apenas un 0,2% en 2025, ajustada a la inflación. En este sentido, la presidenta de Destatis, Ruth Brand, atribuyó la modesta expansión principalmente al mayor consumo de los hogares y del gobierno. Sin embargo, señaló que la tasa de crecimiento del 0,2% sigue siendo baja entre las principales economías y que el impulso de crecimiento económico alemán aún es insuficiente. Al mismo tiempo, cifras de Destatis muestran que las exportaciones alemanas cayeron un 0,3% en 2025, lo que marca su tercer descenso anual consecutivo. En medio de la caída de los envíos de automóviles, maquinaria y productos químicos, Brand mencionó fuertes obstáculos para los exportadores, como los aranceles estadounidenses y la fortaleza del euro. Los sectores orientados a la exportación viven dificultades debido a los costos laborales y energéticos relativamente altos. El sector manufacturero vivió desafíos mayores en 2025 con el aumento de aranceles estadounidenses y la valoración del euro frente a otras monedas de los principales socios comerciales, lo que ocasionó una disminución de la competitividad de los costos de las exportaciones alemanas en los principales mercados internacionales. Asimismo, los datos mostraron que el valor añadido bruto del sector manufacturero cayó un 1,3% en 2025, lo que marca el tercer año consecutivo de descenso. Las industrias de fabricación de automóviles y maquinaria experimentaron descensos significativos. La actividad económica en los sectores químico y otros de alto consumo enérgico también fue menor que en años anteriores. Y en el mismo orden de ideas, la principal federación industrial del país advierte que la economía alemana atraviesa su crisis más profunda. Peter Lieberinger, presidente de la Federación de Industrias Alemanas, denunció mediante un comunicado que la economía alemana, lo estoy citando, está en caída libre y aún así el gobierno no responde con la firmeza necesaria. El BDI, que llama a las autoridades a emprender un giro en la política económica con prioridades claras para la competitividad y el crecimiento. Asimismo, para los industriales de la mayor economía europea, el gobierno no actúa con la rapidez necesaria para afrontar la crisis. La federación señaló que en el tercer trimestre la producción volvió a caer un 0,9% respecto al trimestre anterior y un 1,2% en términos interanuales. ¿Qué le parecen estas dos realidades económicas del mundo? Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta de nuestro recorrido digital le contamos que Turquía y Uzbekistán suscriben acuerdos estratégicos. Hace más información al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a iniciar nuestro recorrido digital y hoy lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina. El titular es el siguiente: Turquía y Uzbekistán suscriben acuerdos estratégicos.
Según difundió la agencia Onadolu, la firma de los documentos se produjo en el marco de la cuarta reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel, celebrada en el complejo presidencial de Ankara, en presencia de los presidentes de ambas naciones. Asimismo, se rubricó una declaración conjunta que marca el inicio de nuevos esfuerzos de colaboración en sectores clave como la economía, la cultura y la energía, así como la educación. Ambos mandatarios también firmaron una importante decisión sobre los mecanismos de cooperación dentro de la Asociación Estratégica Integral, que se establece como una hoja de ruta para avanzar en la cooperación bilateral. El desarrollo de las zonas francas y las zonas económicas especiales también estuvo presente en la agenda con la firma de un acuerdo que establece los lineamientos de colaboración en este campo. Avanzamos con el portal de TV Brix, que reseña: exportaciones de Irán a los países de la Unión Económica crecieron un 16% en 8 meses. Según el jefe de la Organización para el Desarrollo del Comercio de Irán, el significativo crecimiento de las exportaciones fue posible gracias a la actividad del sector privado y empresarial, que aprovecha las oportunidades comerciales con los 5 países miembros de la Unión. Tenemos un gran potencial comercial con la Unión Euroasiática. Nuestro potencial comercial con Rusia asciende a $12.000 millones estadounidenses, señaló el funcionario iraní. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con el portal del diario venezolano Última Noticias, que titula: Delcy Rodríguez, reforma a ley de hidrocarburos refleja la cohesión nacional. Dice esta nota que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves la reforma parcial de la ley de hidrocarburos tras recibir de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el texto que fue aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria de este jueves. Esta ley reafirma la soberanía de nuestros recursos energéticos, dijo al estampar su rúbrica a la norma. En esta ley está la visión de futuro del presidente Nicolás Maduro. Estamos cumpliéndole y al pueblo venezolano, dijo al recibir la ley de hidrocarburos, y le agradeció al presidente de la Asamblea Nacional haber dado el primer paso para demostrar que una Venezuela unida es posible. Dijo: es la primera vez que una ley sale votada por unanimidad que refleja y simboliza la unión nacional, la cohesión nacional. Es lo que remarcó Delcy Rodríguez, de acuerdo con ese portal. Revisamos ahora los precios del petróleo. Acompáñenme. Iniciamos con el WTI, el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $65 exactos, con una alza de $1.79. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $70.38, una subida de $1.98. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $65.13. En este caso, un incremento de $1.63. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado hoy y a lo largo de esta semana. Lo dejo en la señal de Telesur. Sigue informándose de la mejor manera. Nosotros nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.